La Unidad Central Operativa, creada en 1989, surge por la necesidad de la Guardia Civil de dar respuesta a una delincuencia asentada en nuestro país, cada día más violenta, organizada y especializada. Entre sus misiones destacan las siguientes: investigar, perseguir y centralizar los asuntos relacionados con las formas graves de criminalidad, como la delincuencia organizada, la económica, la tecnológica, el blanqueo de capitales, el contrabando, los delitos contra las personas, como pudieran ser homicidios, secuestros y extorsiones, delitos contra la salud pública, robo de vehículos, de obras de arte, tráfico de drogas, investigaciones de delitos cometidos contra la administración, así como cualquier otro delito relevante o que genere una gran alarma social. En la actualidad, la unidad cuenta con una plantilla de hombres y mujeres de más de 500 guardias civiles distribuidos en diversos grupos de investigación, todos ellos con una adecuada especialización y dedicación exclusiva. La Unidad Central Operativa, al mando de un coronel, se estructura en 5 departamentos bajo la responsabilidad, cada uno de ellos, de un teniente coronel. Departamento de Apoyo Técnico Operativo. Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción. Departamento contra el Narcotráfico y Equipos contra el Crimen Organizado. Departamento de Personas y Patrimonio. Departamento contra el Cibercrimen. A su vez, cada departamento se distribuye en grupos, secciones o equipos dedicados a la investigación de una determinada tipología delictiva. Con dependencia directa del jefe de la unidad se encuentra la oficina administrativa, encargada de la compleja gestión administrativa de la Unidad Central Operativa. Una sección de recursos humanos integrada por psicólogos con una alta especialización en la gestión de personal selecciona los recursos humanos necesarios y adecuados para cada puesto de trabajo. Por último, la oficina de prensa, cuya misión es la de dar a conocer a la sociedad a través de los medios de comunicación social la realidad del trabajo, el esfuerzo y el quehacer diario de la Unidad Central Operativa. Por el esfuerzo, dedicación y resultado de sus investigaciones, la Unidad Central Operativa goza del reconocimiento y admiración de la sociedad a la que sirve, así como de un gran prestigio policial tanto nacional como internacional, lo que ha convertido a la unidad en el buque insignia de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia.